de que se corta internet, de que esto, que lo otro, todo pasó. Pero bueno, se supera y se sigue. Lo importante es que no se vean afectados ustedes, digamos, y tanto no, o por lo menos tratamos de salvarlo. ¿Cómo se sienten para el segundo parcial? ¿Qué es lo que están ahí masticando sobre la materia? Sé que ahora tienen que rendir costos, así que seguramente deben estar por ahí estudiando eso y poquito financiera. El 4. Uh-huh. Pero algo están viendo de financiera, ¿verdad? Porque si no se les va a hacer muy pesado. Ah, bueno, muy bien. Más financiera. Recuerden que este parcial es el que tienen que ustedes asegurarse. O sea, sí o sí tienen que salir bien. Para los que salieron bien en el primer parcial, salen bien en este segundo y chao. Y para los que no, es la manera de ustedes poder llegar al recuperatorio. No es un parcial difícil, solamente que es largo porque son muchos temas los que se tratan. Entonces, es como que tienen que prestar la atención, ¿sí? Y no dejarlo para lo último. Pero bueno, no es difícil, ya les dije, pero es largo y son muchos temas. Y básicamente el inicio de todo son las rentas que le abren la cabeza para los sistemas de amortización y demás. Y después tienen otros condimentos que son de la materia, pero básicamente es renta lo que ustedes tienen que entender. Y después sí ya llegan a lo que es sistema de amortización. Hoy nosotros vamos a dar una parte que antes, cuando yo estudiaba financiera, no se daba práctico, se lo daba en teoría. Porque como siempre la teoría tenía que estar antes de la práctica, después llegaba un lapso de tiempo donde ya habían dictado todos los contenidos y los prácticos seguían todavía con sus clases. Entonces, la manera era dar la teoría de funciones biométricas y a su vez darle una práctica, que eran prácticas chiquititas porque en realidad hay una carrera que se dedica a esto. Bueno, después se cambió todo y ahora tenemos que dar también nosotros esa parte práctica. Hay que masticarlo mucho a los seguros, perdón, a estas funciones biométricas, pero no son difíciles. Ah, y nosotros cuando rendíamos, como no se había tomado en el parcial este tema, existía un examen, un programa de examen en donde todas las unidades eran mezcladas. Por ejemplo, la unidad 1 tenía la unidad 8.1, después tenía la unidad 9.3 y sí o sí tenía un punto de la unidad 10 que era esto. Así que sí o sí nunca te salvabas de hacer algo de seguros en el examen final. Así que está como más complejo, digamos, porque no, a nadie les gusta estudiar esta parte. Ahora que yo estoy en las mesas de esta nueva temporada, digamos, casi nadie estudia la bolilla 10 y directamente todos salen mal. Pero por no estudiarla, por dejarla, porque como no tiene la parte práctica, como es lo que no se ve más y qué sé yo, entonces la dejan y bueno, básicamente casi todos entregan la unidad y se van. Así que es una pena y un desperdicio que se haga eso, porque las probabilidades de que sacar una unidad 10 existen, así que hay que prestarle atención y ya les digo, no es difícil ni fea, es cortita incluso y llevadera, y aparte al que les gusta, no sé, hay una carrera ahí que está muy buena. Anteriormente el titular de esta materia, el profesor López, estaba especializado en este tema. Y no me quiero adelantar a lo que vamos a dar, pero se abrieron muchas cajas de jubilación de profesionales en el Chaco y él fue el encargado del diseño de esos planes. No había nadie que hiciera esas cosas acá y él no sé si fue un visionario o un loco que le gustaba,
pero cuando era joven hizo su especialidad, así que les vino bárbaro a todos y a él también desarrollar estos planes. Después le voy a decir qué planes eran, ¿no? Pero, pero está bueno. Todos los planes están ideados por él. Y si no, son copias de él, digamos, pero bueno, es linda. Es linda esta parte también, digamos. Bueno, vamos a arrancar. ¿Alguna cosita que me quieran decir, que me quieran contar? Nada. Sé que con la profesora Palmetler dieron una parte de estas funciones de la unidad 10 y también con la profesora Roth. No pude ver la clase de la profesora Roth, sí la de la profesora Palmetler, como para tener una idea de lo que dan ustedes, digamos. O sea, trato de hacer eso para utilizar la nomenclatura y los conceptos que manejan esos profes, digamos, para no perderlos a ustedes. Bueno, comenzamos. Sí, ya voy a grabar. Termino de dar la introducción y comienzo a grabar, ¿sí? ¿Alguna cosita? ¿Algo? ¿Nada? ¿Continúo? ¿Sí? Continúe nomás, profe. No sabía si se fueron al baño, si me dejaron sola, si dijeron nada, esta porquería, ni voy a prestar atención, ni pierdo tiempo en mirar. Bueno, hasta ahora nosotros habíamos visto operaciones ciertas. Es decir, yo me movía en la línea del tiempo, ya sea para el futuro o trayendo del futuro al presente, pero todo tenía una realidad, o sea, tenía una certeza de que eso iba a ocurrir. Iba a ocurrir el hecho, si yo tenía un plazo fijo, yo depositaba un capital y retiraba un monto, entonces yo estaba segura de que eso iba a pasar. Estaba seguro de, obviamente que si te agarra un corralito no, pero bueno, estaba segura de que yo iba a depositar un dinero y después de un lapso de tiempo yo lo iba a retirar. También sabía el plazo en que se iba a producir. Entonces, no había lugar a error, digamos. ¿Qué pasa? Esas eran las operaciones ciertas. Las operaciones inciertas es cuando la posibilidad o el hecho está sujeto a una probabilidad de ocurrencia. Acá no había probabilidad de ocurrencia de que el banco me quiera pagar. Teóricamente te tiene que pagar y devolver el plazo fijo. Pero existen otras funciones que son las inciertas en donde la concreción va a estar sujeto, de ese hecho va a estar sujeto a una probabilidad. Y nosotros vamos a usar esas probabilidades, ese tipo de operaciones inciertas referidas generalmente a la persona. Y por eso nosotros en esta parte es que nosotros nos dedicamos a lo que los alumnos dicen seguros, ¿sí? Porque están sujetos siempre a una probabilidad de ocurrencia. Para esto, para hacer los cálculos, hay una persona que, todos van a depender de la probabilidad de vida o de muerte de alguien. Todo esto está basado en una tabla que ustedes van a utilizar para realizar los ejercicios que también están en el libro de Janeski. De ahí la utilizamos nosotros. En la realidad, esa tabla ya no se usa. Pero eso es al margen. Lo que nosotros tenemos que aprender es el mecanismo de cómo se hace y el concepto de lo que significa esa tabla. Esa tabla parte de que nacen 10 millones de personas en el momento cero. En el momento cero nacen 10 millones de personas. Estas 10 millones de personas que nacen a la cero edad van a tener en el momento 1, van a vivir, no me acuerdo ahora los importes, no voy a estar en detalle, 9.999.000 personas van a seguir con vida el primer año de vida. O sea, esa tabla está estructurada en función de manera genérica, porque se tomaron un segmento y análisis para determinar esta cantidad de personas de los 10 millones, porque ustedes, bueno, para mí importa. De esas 10 millones se supone
que al año van a quedar vivas 9.999.000. A los 2 años de esas 10 millones van a vivir 9 millones. Y así sucesivamente hasta llegar a la edad de 100, en donde se murieron todas, donde nadie cumple 100 años. En realidad el 100 está visto como la letra W. Entonces, la tabla habla de una L. L sub X. Estos son mis X, la edad de las personas. En el 0, y acá está la X. ¿Qué significa? Living sub X, la L sub X, las personas vivas. Yo si tengo una línea de tiempo, digo que en el momento 0 había 10 millones de personas. En el momento 1 llegaron a ser 9.999.000 personas. En el momento 2, 9 millones. ¿Sí? Y es como una foto. El living, la L, es como una foto. Hasta acá, al año, quedan estas personas vivas. Y por otro lado, existe la función dying X, que dice que son las personas que van a morir y que no van a llegar a la siguiente edad. Yo tomo esa función de dx como lo que pasa en un intervalo de tiempo. Entonces digo, estas personas nacieron y estas están vivas al año 1. Pero también voy a decir que durante todo este plazo murieron 1.000 personas. ¿Se entiende? Entonces, por un lado voy a tener, y acá eran 999.000. 999.000. Me fui al pasto con mis números, no importa. Durante este lapso de tiempo murieron 999.000 personas. Acá murieron 1.000, que en realidad está mal, porque la mayor mortalidad se da entre el 0 y el 1 año, y el primer añito. Entonces, estas son las funciones que me van a permitir calcular en función de esta tabla cuál es la probabilidad de que estas personas que nacieron continúen con vida en el año 1, continúen con vida en el año 2, continúen con vida en el año 3, hasta llegar a los 100 que ya no vive nadie. Y a su vez, ¿cuál es la probabilidad de que estas personas, que no había muerto nadie todavía, mueran en el transcurso de cumplir un año, mueran en el transcurso de cumplir el segundo y así hasta el final? Obviamente que al llegar a los 100 años de la tabla, se van a estar muriendo todas las personas. ¿Sí? Bueno. Ahora bien, ¿cuál va a ser la probabilidad de vida o la tasa de natalidad? Px. Si yo quiero saber la probabilidad que tiene una persona que tiene X años de vivir un año más, por eso se llama la tasa de natalidad o vitalidad, voy a partir de los que tienen X años, ¿cuántos llegan a la edad siguiente? De los 10 millones de los que yo estoy partiendo, ¿cuántos llegan al año 1? Eso me va a dar la probabilidad de vida de X años. En este caso, yo puedo elegir qué edad quiero calcular. Entonces, de todos los que están vivos en este momento, que es el momento X, yo supongo acá como que fuera el momento 0, ¿cuántos son los que van a llegar hasta la edad 1? Siempre esto me va a dar menor a 1. Porque siempre no van a llegar todos los vivos, ¿sí? No van a llegar todos vivos. Siempre van a llegar menos, así que siempre me va a dar menor que 1. Lo mismo si yo quiero calcular la probabilidad de fallecimiento, de que una persona que tenga la edad X muera en la edad X. Es decir, esto yo leo como
aquellos que tienen de X años, pero que no van a llegar a cumplir X más 1. Si yo dijera, esto en el año 0 sería los 10 millones y dying serían los 1000. Los 1000 que no llegan a cumplir el año. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí andamos más o menos? Entonces, se hicieron este tipo de tablas para tener alguna posibilidad de calcular la probabilidad de vida o de muerte de una persona. Por eso se llaman funciones biométricas, porque están referidas a la vida. Y como yo estoy trabajando con operaciones inciertas, y esas operaciones inciertas están sujetas a la probabilidad, ya sea de vida o de muerte de una persona, me sirve mi tablita. Se hizo esta tablita en función de un relevamiento estadístico, en donde se supone que nacen 10 millones de personas y todas esas personas van a morir a los 100 años de vida. Y también esas diferencias del tramo que va hasta acá corresponden a los que nacieron pero que no llegaron a cumplir la edad de un año. Esto me va a dar la tasa de vitalidad o la probabilidad de vida de una persona que tiene esta base de edad y tiene que llegar a la edad siguiente, o cuántas de estas personas llegan a la edad siguiente, y esta función me va a dar la probabilidad de muerte de los que tienen X edad y los que van a morir en ese tramo de X sin llegar a X más 1. Por ejemplo, los que tienen 30 años y van a morir a los 30 sin llegar a tener 31. ¿Hasta ahí estamos? ¿Alguito se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, lo que yo tengo que entender siempre es que el LX me va a dar como una foto, los que están vivos a la edad de 2 años. Pero el DX, los que mueren, son los que no llegan a cumplir esa edad siguiente y mueren en el trayecto. Mueren a los 11 meses y, no sé, y 29 días se computan hasta acá, pero no llegan a cumplir el año, ¿sí? Bien. ¿Por qué toda esta historia? Antes, si yo quería calcular, supongamos que yo quería hacer una probabilidad de una operación, ya les dije, yo tenía mi capital, mi monto y yo actualizaba. Ahora, si yo quiero este monto y este monto está referido a la vida o a la muerte, cuya condición es permanecer con vida o morir, este monto va a estar sujeto a una probabilidad. Este cobro va a estar sujeto a una probabilidad. Si yo quería tener un plazo fijo dentro de 3 años, yo depositaba un capital y cobraba los 3 años. Ahora bien, si yo quiero cobrar algo dentro de un tiempo y ese algo está sujeto a una probabilidad de ocurrencia, lo que yo tenga que pagar no va a ser algo, va a ser un importe cierto, pero va a estar sujeto a la probabilidad de que ocurra esta situación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, fíjense, de los 2 años hay 1 millón de chicos que no llegaron a esa edad. Entonces, la probabilidad de que pague un seguro a los 2 años es de 1 millón que no va a cobrar esa plata. ¿Se entiende? Entonces, si yo pretendo tener derecho a un cobro en este momento, tengo que hacer un importe, un pago en un momento inicial, pero ese pago va a estar sujeto a una probabilidad de ocurrencia de que este hecho ocurra. Como hay una probabilidad de ocurrencia, por supuesto que voy a pagar algo menos, porque puede ser que no lo cobre. Ya sea, si yo hago un seguro de muerte, y si no me muero, la aseguradora no lo paga, y yo perdí.
O sea, hice una cobertura de muerte, pero yo no lo estoy cobrando. Entonces, el importe que yo aporté va a estar sujeto a esa probabilidad. Esa probabilidad es lo que me va a disminuir ese valor actual. Ahora bien, nosotros tenemos distintos tipos. Perdón, una cosita que no sé si se los aclaró. En realidad no escuché que se los aclarara la profesora Palmetre. Cuando se hace esta línea de tiempo, muy machista, consideran que las mujeres vivían más. ¿Por qué? Porque no se cansan en la casa. No, mentira. El cálculo estaba hecho de que existía una sobrevida de las mujeres respecto de los hombres cuando se terminaba esa tabla. Es decir, que habían personas de 103 años que todavía estaban, mujeres que todavía estaban vivas, cuando en realidad los hombres ya se habían muerto. Entonces, a partir de los 15 años, antes de los 15 años, la tabla es para hombres y mujeres iguales. Es decir, estos 9 millones son hombres o mujeres, no importa. En cambio, desde los 15 años, tengo que sumarle a la mujer más 3 años respecto al hombre. Es decir, a los 15 años, para un hombre va a ser una edad de 12 años. Lo que se estaba buscando en los ejercicios es que todo era sin género, para que no se confundieran con esta situación. Por eso quisiera que ustedes le presten atención a su profe de teoría, a ver qué es lo que les dice respecto a esta tabla y a este tipo de práctica, ¿sí? Todos los ejercicios los tenemos resuelto ahora como si fueran sin género, o como si fueran todos hombres para que no haya lío. Pero me interesaría que ustedes presten atención o pregunten en su clase de teoría acerca de este ajuste o no. ¿Por qué? Porque esta tabla no es la que se está usando normalmente. Entonces, como nos estamos ajustando a esta tabla, se simplificó la situación, ¿sí? Bien. Yo tengo esta tabla, se les da para rendir, ya sea ahora en el virtual, que ustedes pueden tener toda la, no bibliografía, pero sí las fórmulas, y esto se da con las fórmulas. Está en el formulario en la última hoja. Si tienen que ir a rendir de manera presencial, los que no llegan a rendir ahora, se les reparte junto con el formulario la tabla de mortalidad. Fíjense que esta tabla de mortalidad dice CSO, son sus siglas en inglés de, no sé, un comisionado de no sé qué historia, y hace referencia al momento en que se hizo esa tabla, o se constituye esa tabla, o se forma con datos de esa tabla. ¿Por qué? Porque hubieron muchos ajustes de esta tabla. Imagínense una tabla del 1700, cuando comenzó, creo, que la gente se moría, no sé, mucho antes, y ahora la esperanza de vida es mucho más alta. Entonces, esa tabla se va ajustando. Por eso es que no permanece en el tiempo o no se está utilizando mucho. Y todo lo que son las funciones biométricas y todo lo que tenga que ver con seguros, que es la actuarial, está en la última hoja del formulario. Esta tabla, eso no les dije, por acá, esa tabla tiene una columna que es LX, otra que es DX, que es, o sea, los vivos, los muertos, y después hay con letra mayúscula TX, NX, CX, MX. Esas son valores de conmutación. Ustedes recuerden que todos estos cálculos se hacían a mano. Entonces directamente ya se fueron haciendo cálculos o actualizaciones de esas, con esas probabilidades, y se los fueron incorporando a la tabla. Estos cálculos, toda esta tabla, y recuerden eso,
están hechos una tasa del 4%. Fíjense que dx es igual a lx por bx a la x. Ese bx a la x está calculado al 4% anual. Y todos así. O sea, el nx es la suma de dx, que restan. Cx son los muertos por la actualización. Y mx es la sumatoria de los cx de acá en adelante, digamos. Entonces, nosotros, en esta parte de actuarial, vamos a tratar lo que son los seguros. Y nosotros tenemos dos tipos de seguros. Dos tipos de seguros que son los que vamos a trabajar. Seguros sobre la vida, cuya condición es permanecer con vida para tener ese derecho. Cuya condición de ocurrencia es que se tenga la vida para tener ese derecho. Y en el seguro sobre la vida tenemos dos posibilidades. Capital diferido o renta vitalicia. ¿Qué es eso? Supongamos que una persona está con una edad X y quiere cobrar en X más N, si está con vida, un seguro sobre la vida. Es decir, yo contrato un seguro y digo, tengo 30 años y si llego a tener 40 años, quiero cobrar 100.000 pesos por única vez. Ese es el capital diferido. Y la renta vitalicia, la diferencia es que yo tengo 30 años y digo, desde los 40, quiero ir cobrando una renta vitalicia hasta que me muera. Por eso es renta vitalicia. Desde una determinada edad, quiero cobrar hasta que me muera. Es una renta. Y el otro es un único pago. Estos seguros sobre la vida se los conocen como, en nuestro país como los planes de retiro, o la AFJP. Eso es lo que hizo el profesor López en las distintas cajas que hay acá. Por ejemplo, la caja de Ciencias Económicas tiene su seguro, su régimen de aportes, ¿no? Los contadores tienen la opción de aportar no me acuerdo si tienen la opción. Los abogados sí, los abogados tienen la opción de aportar como autónomos, como monotributistas, o caja forense, que es la caja de ellos de jubilación. Y a su vez, ahí tienen la posibilidad de, al llegar a los 60 años, retirar todo lo aportado de una única vez o valerse de una renta hasta que se mueran. Lo mismo pasa con las otras cajas. También la tiene la caja de los médicos, que es Federación Médica, el CIDEPREME, que es en Ciencias Económicas. Entonces, tenés la posibilidad de irte con esto al cumplir una determinada edad y la condición de estar vivo, por eso es la situación de incertidumbre y la probabilidad de que eso ocurra, o de irte y cobrar mes a mes. Por ejemplo, yo tengo una tía que ahora se jubiló y su aporte, en realidad, les expreso mi opinión, ¿sí? Tienen que estar muy bien hechos estos planes porque nosotros no vivimos en un país estable. Entonces, los aportes que vos vas realizando durante tu vida activa, cuando vos llegás a aportar los 30, 35 años que haces tus aportes, con lo que te retirás es nada. Por ejemplo, a mi tía le dieron, fuera de broma, 1.000.000 de pesos. Ella está en la caja de Federación Médica. Y ahora, con 65 años,
le dieron la opción de si quería una renta o quería retirarse con ese importe y le dieron 1 millón de pesos. Digo, 1 millón de pesos para un médico que venía haciendo sus aportes es como muy poco. Encima también, esto es chisme, nada que ver, le dijeron que 1 millón de pesos no se lo podían dar de una sola vez y que le iban a dar 10 cuotas de 100.000 pesos. Rulo se me hizo en la cabeza cuando escuché semejante situación. Pero esto es una viveza, o sea, no debería ser así. De todas maneras, estos planes tienen que estar bien armados para contemplar la desvalorización monetaria con la que nos enfrentamos constantemente los argentinos, ¿sí? Pero eso es chisme, nada más. Entonces, yo tengo 2 tipos de seguros. Seguro sobre la vida, que voy a tener 2 opciones, capital diferido o renta vitalicia. El capital diferido, un solo pago, renta vitalicia es una renta. Y el seguro sobre la muerte también va a ser una renta vitalicia. Sobre la muerte. También. ¿Cuál? Probabilidad de estar con vida o la condición de estar con vida y la condición de haber fallecido. Obviamente que no lo cobramos, sino que lo cobran los beneficiarios, ¿sí? Estos no los cobramos, sino que lo cobran los beneficiarios. Ahora bien, hay distintos tipos de cobertura que pueden existir. Distintos tipos de cobertura que pueden existir. Lo voy a hacer más rápido porque si no se me van a dormir y no quiero. Entonces, me olvidé de decirles algo, no me puedo acordar qué era. Cuando yo les dije que tenía una X, igual esto no era, pero no importa. X más N, que yo tenía esta edad y en este momento quería recibir, tenía 30 y acá 60 años, quería recibir un único pago, cualquiera que hubiera hecho, hubiera actualizado esta situación y dice, yo aporto una X cantidad de plata y voy a retirar ese monto. Pero como acá hay una probabilidad de que él tenga que estar vivo, a esto yo lo tengo que hacer por la probabilidad de estar con vida, la PX que habíamos visto recién. Por eso el importe va a ser mucho menor. No mucho menor, todo va a depender de la edad que tenga esta persona. Si yo quiero contratar un seguro teniendo 30 años para cobrarlo a los 35 si estoy con vida, la probabilidad de muerte de una persona de no llegar con vida a los 35 años son muy bajas. Ahora, si hay una persona de 70 años que hace un seguro para cobrar, para estar vivo, o sea, un seguro sobre la vida, para cobrarlo a los 80 y las probabilidades de que fallezca son muchas. Entonces, como hay mucha probabilidad de que no se pague, eso repercute en el importe, en el valor actual que yo voy a tener que afrontar, ¿sí? Bien. ¿Qué me habré faltado? ¿Qué le quería decir y no me acuerdo? No me acuerdo. Bueno. Entonces, comenzamos con la clasificación. Por un lado voy a tener el capital diferido. ¿Se acuerdan que nos están dando? El capital diferido que era el seguro de seguros sobre la vida. Seguros sobre la vida. El capital diferido es lo que tiene que aportar una persona hoy para que si llega a cumplir la condición de estar con vida, pueda retirar o ser beneficiario de un determinado monto. Este capital de pago diferido, el capital diferido va a ser NEX. ¿Qué significa NEX? Que es
Todas estas formulitas están hechas para valores de 1 peso. ¿Por qué? Porque después la persona que hacía el cálculo tenía que aplicar o multiplicar por el importe que buscaba ese beneficiario obtener. Entonces, ese peso yo lo voy a actualizar n años por la probabilidad de estar con vida n años más. Ese es el capital diferido. La probabilidad de una persona que tiene X años de vivir N años más. Entonces, el capital diferido va a ser ese valor actual de una persona que tiene X años de vivir N años más. Ese importe que yo voy a cobrar lo tengo que actualizar los N años que faltan por la probabilidad de que eso pase. Como existen estos valores de conmutación, se simplifica este cálculo y me queda que es la probabilidad, son todos los dx, busco en mi tablita lo que es la columna D de la edad X, los que tienen esta edad que lleguen con vida a dx más n. Ese es el capital diferido, es un único pago. Ese pago de 1 peso actualizado por la probabilidad de que esté con vida una persona de X años, N años más. Por los valores de conmutación se nos hace más sencillo a nosotros utilizar dx, que es la construcción de la tabla, y de esos que son dx, ¿cuántos llegan a dx más n? Ahora lo que son las rentas vitalicias. Y en esta tenemos que clasificar en lo que son las vencidas y lo que son las adelantadas. A su vez, estas vencidas, yo puedo tener una renta inmediata, ¿Qué significa la renta inmediata? Que si yo tengo una X edad, desde este momento hasta que me muera, voy a tener la posibilidad de cobrar esa renta. Por eso se llama inmediata. Acá va W, perdón. Inmediata. Me van a cubrir desde acá hasta el final de mis días. Esa es la renta inmediata. Todo lo que tenga que ver con rentas vitalicias vencidas se van a llamar con la A cursiva mayúscula. La renta vitalicia inmediata de una persona que tiene X años es igual a dx sobre mx más 1. Y acá yo lo voy a multiplicar por el importe de la cuota a cobrar. Cuota a cobrar. Recuerden que estos valores de conmutación ya tienen la actualización y la probabilidad. Por eso están construidos de esa manera, ¿sí? Voy a la tablita y miro. Los que están vivos, la construcción de los que están vivos y en el numerador la sumatoria de esos de X restantes, desde la siguiente edad en adelante. Después puedo tener diferidas. Las diferidas, en cambio, yo no comienzo, yo contrato el seguro y digo, en esta yo decía, ahora contrato el seguro y desde ahora en más, págame mientras siga vivo. En este caso, yo digo,
Ahora te contrato el seguro, supongamos que tengo 30 años, para que si llego con vida a los 60, me cubras de ahí en adelante. La cobertura es desde acá hasta el final de los días de esa persona. Entonces, N barra A cursiva mayúscula va a ser igual. Siempre fíjense que parto de DX, de la edad que tengo, porque la edad que tengo es la que me va a condicionar a mí a la probabilidad de vida. Y es NX más N más 1, porque yo no parto de acá como en esta situación, sino que parto después de la N en adelante. NX más N más 1. Si yo hiciera un ejercicio tendría DX30, D30, y en el numerador sería 30 más 1. N 61, porque siempre es un año más del cálculo, porque es un año más de que vos estés con vida desde este momento en adelante. Y por último, las temporarias. ¿En dónde? Yo lo que le digo es un lapso de tiempo. Cubrime desde este momento hasta que tenga esta determinada edad si estoy vivo. Este es el momento de cobertura. Desde esta edad hasta esta. Después, si sigo con vida, que me mantengan mis hijos, ¿sí? Y mi formulita va a ser dx, y ahí sí es la nx más 1, es la construcción que va desde este momento en adelante, menos esa probabilidad construida de nx más n más 1. Perdón, todo esto siempre es multiplicado por el importe de la cuota que quiero pagar, ¿eh? El importe de la cuota que quiero pagar. Ustedes recuerden una cosa, yo calculaba mi valor actual por una cuota por el factor complejo de actualización. Esto vendría a ser la probabilidad más esa actualización, y esta es la cuotita que yo querría recibir, la cuotita que yo quería recibir. Y este es el valor actual de esa prima que yo tengo que pagar. Esto es lo que yo tengo que pagarle al seguro hoy, porque hoy contrato el seguro a mi edad X. Entonces, este es el valor actual de estas cuotas que yo quiero cobrar sujetas a esa probabilidad de ocurrencia de estar con vida o no. Hasta ahí, más o menos, ¿me siguen o no? ¿Alguito? Sí, profe. Bien. Estas eran las vencidas y ahora nos quedan las adelantadas. Adelantadas. Cuando son rentas vitalicias adelantadas, mi nomenclatura es como esa A imprenta minúscula. Y en el caso de las inmediatas, ¿qué significa que sean adelantadas? Si yo tengo un seguro, yo tenía que cobrar acá, ¿sí? Bueno, cuando son adelantadas, ya estoy cobrando la primer cuota en este momento.
Entonces, siempre fíjense que abajo va de X, y en este caso no es NX más 1, sino que es NX. Estar con vida en este momento, no en este donde iba a cobrar antes que era vencida, sino que en este. Por la cotita que quiero recibir. Las diferidas era igual a dx sobre nx más n. Y las temporarias nx más n. Seguros sobre la vida, tengo dos posibilidades. O que me paguen de una sola vez un que se llama capital diferido, o que me paguen una renta vitalicia. Renta vitalicia mientras esté con vida. Mientras esté con vida. Esa renta vitalicia puede ser vencida o adelantada, según se pague al inicio o al final de cada periodo. Bien. Y por último nos queda los seguros de muerte. Seguros sobre la muerte. Y en esto también tengo una clasificación. Estos pueden ser inmediatos, diferidos o por un lapso de tiempo también. La nomenclatura para lo que tenga que ver con seguros es la A imprenta mayúscula. Y en el caso de los inmediatos va a ser igual a dx, que es mi valor de construido en la tabla, con el numerador de mx. ¿Qué significa eso? Yo contrato un seguro para que me cubra si me muero desde hoy. Contrato un seguro para que me cubra desde hoy. Pueden ser los diferidos. Y esto siempre multiplicado por el importe que se cobrará. Los diferidos van a ser dx mx más n por ese importe. Significa que yo contrato un seguro a la edad de x, pero para que me cubra recién después de cumplir los n años. Y por último, diferida inmediata, bitemporarios. En donde yo cubro la probabilidad de que me muera desde X años hasta X años más N. Cubrirme desde esta edad hasta llegar a la edad, hasta N años más. N años es la diferencia que falta cubrir, digamos. No es la sumatoria. Si yo digo, tengo 30 años y cubrirme hasta
los 60, mi N son 30 años más, ¿sí? Entonces, nosotros ahora estamos trabajando con funciones inciertas, perdón, con operaciones inciertas. Funciones biométricas basadas en esta probabilidad de estar con vida. A su vez, las operaciones que podemos realizar son estos seguros. Seguros sobre la vida, cuya condición es estar con vida para tener el derecho al cobro, y seguros sobre la muerte. Los seguros sobre la vida pueden ser de un solo capital o de una renta, que tenga derecho a tener una renta. En cambio, los seguros sobre la muerte, van a cubrir la probabilidad de que yo me muera para pagarle a mi derecho habiente, mis sucesores, un importe, ¿sí? Bien, aclarado esto, continuamos. Se mastica despacito y se le pone mucha mayonesa para que pase el seguro este, ¿sí? Siempre entra un ejercicio de seguro en los parciales. Siempre. Por eso hay que prestarle atención. Entonces, dice, el día que una persona cumple 49 años, el día, vamos al ejercicio 91. El día que una persona cumple 99 años, destina 50.000 pesos a la contratación de un seguro de pago diferido, pagaderos al cumplir los 60 años, siempre que esté con vida. Suponiendo que sobrevive, ¿cuánto recibirá si se calculan intereses al 4% anual? A ver, esta persona tiene 49 años. Edad 49 años. Y dice que contrata un seguro, destina 50.000 pesos. Destina 50.000 pesos. Hoy destina ese importe a la contratación de un seguro de pago diferido, pagaderos al cumplir 60 años, siempre que esté con vida. A la contratación de un seguro de pago diferido, ya me está diciendo de que es un seguro sobre la vida, por eso la condición es estar con vida, de pago diferido. Significa que es un único pago que va a recibir si está con vida al llegar a los 60 años. Entonces, es un seguro sobre la vida, de una persona que tiene 49 años, se dice que destina 50.000 pesos. No sé cuándo va a morir, pero va a morir cerca del doble. Y él está acá, en los 49 años. Y dice que va a destinar este seguro para, si está con vida en X más N, a los 60 años, cobrarse de un importe. Él en este momento pagó los 50.000 para estar cubierto y cobrar, si está con vida a los 60 años, ese importe. Ahora bien, la formulita de pago diferido era NX, que era igual a DX, y en el numerador DX más N, por ese importe a cobrar. Entonces, yo me voy a ir a mi formulero, ¿sí? A mi tablita, y me fijo. Fala.
Entonces, dice que DX, esto vendría a ser los años de sus 49 iniciales, dentro de 11 años, teniendo 49, de 49 y en el numerador de 60, por el importe a percibir. Ahora digo, este es el valor actual de lo que va a recibir el sujeto a la probabilidad de ocurrencia, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Esto es lo que él tiene que pagar para contratar el seguro, para que al llegar a los 60 años cobre este importe sujeto a la probabilidad de estar con vida. Entonces, los 50.000 es esta prima única que él paga. Igual, mi D49, si ustedes se fijan en la tablita, es 1.292.106. 1.292.106. Y ahora busco mi D60. $31.841. Estos son valores de conmutación. ¿Se acuerdan que tenía que ver con la vida y la muerte? Pero son valores nada más, son números, ¿sí? No son ni los vivos, ni los muertos, ni nada. Por el importe que voy a percibir, que desconozco. Como esta es mi incógnita, hago pasaje de término y me queda que ese valor va a ser 50.000 por 1.292.106 sobre 731.841. Él, pagando 50 a la edad de 49 años, va a tener derecho a recibir 80, a ver si me dio bien, 88.277,78. ¿Se entiende? Si ustedes actualizaran estos, si ustedes capitalizaran estos 50.000 por 11 años, 1,04 a la 11, ¿cuánto les daría? $76.000. Si yo llevo estos 50.000, que pagando los 49 años, y los tengo que retirar a los 60 años, todos estos valores de conmutación se hicieron al 4%. Pasan 11 años desde los 49 a los 60. Si yo capitalizo estos 50.000 por los 11 años a la tasa del 4%, el señor tendría derecho a retirar 76.972. ¿Por qué retira más? ¿Por qué va a tener derecho a cobrar 88.277,78? Porque puede ser que no los cobre, porque puede ser que haya una posibilidad de que este señor se muera. Entonces, como está sujeto a esa probabilidad de ocurrencia, el importe a ingresar es mucho menor. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe.
Genial. Bien, ejercicio 92 dice. Un hombre de 49 años dispone de 1.000.000 de pesos para invertirlos al 4% y puede optar entre recibir cantidades iguales vencidas durante 30 años, al cabo de los cuales habrá agotado el fondo. B. Recibir cantidades iguales vencidas mientras esté con vida. C. Recibir cantidades iguales adelantadas durante 25 años mientras esté vivo. Calcule el importe anual que recibirá en cada caso. A ver. Esta persona dispone de 1.000.000 de pesos. Dispone de 1.000.000 de pesos. Tiene una edad, siempre es importante colocar la edad, de 40 años. Y tiene distintas posibilidades de invertirlo al 4% anual. Y puede optar entre, 1, recibir cantidades iguales durante 30 años, cantidades iguales, al cabo de los cuales habrá agotado el fondo. Fíjense una cosita, ¿en algún momento les dijo el ejercicio que estaba sujeto a alguna probabilidad de ocurrencia? ¿Le puso alguna condición para cobrar esos 30 años? No. Entonces, ese punto, el punto A, no es más que una renta cierta, porque no está sujeto a nada. No hizo un contrato en donde estaba condicionándolo por algo. Entonces, ese 1.000.000 de pesos, él dice, bueno, listo, tengo esta plata hoy y quiero recibir cantidades iguales vencidas durante 30 años, al cabo de los cuales habrá agotado el fondo. Toda esa plata la quiere ir recibiendo anualmente. Entonces, lo que tiene que calcular va a ser la cuota por el factor complejo de actualización de 30 años a la tasa del 0,04 inverso. 1.000.000 por 1,04 en 30 cuotas por 0,04 sobre 1,04 a la 30 menos 1. Va a retirar mes a mes, perdón, año a año, 57.830,09. Después dice, recibir cantidades iguales vencidas mientras esté vivo. Mientras esté vivo o con vida, significa que es un seguro sobre la vida. Es un seguro sobre la vida. Y está hablando de una renta vitalicia incierta, ¿sí? No sé si se llega a ver capaz. Una renta vitalicia incierta. ¿Por qué es incierta? Porque dice, va a recibir mientras esté con vida. No hay límite hasta cuándo. La condición es que esté con vida. Entonces, y fíjense que no pone ninguna condición. Tiene 40 años y ya quiere contratar esto. O sea, es una renta vitalicia inmediata. Inmediata. Y a su vez dice que quiere cobrar de manera vencida. Porque si no, tenemos otra formulita, ¿sí?
Entonces, como es una renta vitalicia, incierta, inmediata, vencida, tengo que recurrir a la A. Y se acuerdan que era igual a X Px sobre, perdón, en el numerador Nx más 1 por el importe de la cuota a cobrar. En nuestro caso sería un señor de 40 años que teniendo 40 quiere cobrar desde los 41, un importe que desconozco. Él tiene el millón de pesos hoy, que es el valor actual. Entonces, 1.000.000 de pesos será igual a de 40, busco en mi planillita, ¿sí? Yo no busco porque si no me tengo que cambiar de pantalla. Mi de 40 es 1.924.874 y N41, 3.249.000, no, 32.499.793 por la cuota que va a percibir. Esa cuota será el millón por 1.924.874 sobre 32.499.793. Si él contrata el seguro hoy teniendo 40 años para tener derecho a cobrar una renta desde hoy hasta que se muera, entregando 1.000.000 de pesos, su renta va a ser 59.277,27. ¿Se entiende? El punto C dice recibir cantidades iguales durante 25 años, pero mientras esté con vida. En el punto A las recibía durante 30 años, pero no había condición. En este punto C dice recibir cantidades iguales adelantadas, pero durante 25 años si está con vida. Si está con vida. Entonces, yo estoy frente a una renta, no, una renta temporaria incierta, temporaria adelantada. ¿Sí? Una renta incierta, temporaria, adelantada y vitalicia porque la condición es que esté con vida. Como es adelantada, yo tengo que recurrir a otra formulita, ¿sí? Y es una renta temporaria. Entonces, va a ser igual a dx y en el numerador nx menos nx más n por el importe a cobrar. Por el importe a cobrar. Entonces,
25 años tiene que cubrir esto, teniendo él 40 años, vamos a partir de un D40, un N40 menos N65 por el importe a cobrar. Por el importe a cobrar. Entonces, en este caso es 1.000.000 de pesos, mi D40 es 1.924.874. N40 es 34.424, 667, menos 5.289.152 por ese importe a cobrar. Es decir, que ese importe será 1.000.000 por 1.924.874 sobre 34.424.667 menos 5.289.152. Va a tener derecho a percibir durante 25 años de manera adelantada 66.066,24. ¿Estamos? ¿Junca? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. No está muy lindo el tema, pero bueno. Ejercicio 93 dice: una persona de 35 años quiere contratar con una compañía de seguros una renta vitalicia que le dé derecho a cobrar a partir de los 60 un importe de 100.000 pesos anuales. Calcule la prima única y ve, en caso de no poder realizar el pago de la prima única, el valor de la prima periódica a abonar en 10 pagos anuales. A ver, una persona de 35 años quiere contratar un seguro de renta vitalicia que le dé derecho a cobrar a partir de los 60, desde los 60 años, un importe, esa cuotita de 100.000 pesos. Y pide que calcule la prima única. Le dé derecho a cobrar un importe de 100.000 pesos anuales. Es una renta vitalicia, cuya condición yo tengo que estar con vida. Y que todos los años me paguen 100.000 pesos. Entonces, me estoy enfrentando, tiene 35 años y quiere que a los 60, desde los 60, comenzar a cobrar 100.000 pesos anuales hasta que se muera.
Entonces aquí, y no me dice nada más, como no me dice nada más, entiendo yo que es una renta vencida. Y entonces, ¿qué es? Diferida. Diferida, exactamente. La estoy trasladando el momento de iniciar los pagos a los 60 años. Entonces, esto era igual. Siempre parto de DX. ¿Por qué parto de DX? Porque es la probabilidad de que tiene una persona de 35, una persona de 25, o sea, es esta persona la que está contratando ese seguro. DX para que el numerador sea NX más N más 1 por los 100.000 que va a cobrar de cuota. Entonces, se van a diferir en 25 años esta renta vitalicia de una persona de 35, partiendo de una edad de 35, llegando a un N61, porque va a empezar a cobrar desde este mes, por los 100.000 que ella quiere. Ella o no sé quién quiere. No le vamos a decir ella porque si no me van a cambiar los valores de la fórmula. Entonces, 25 barra 35 igual. Mi D35 es 2.375.468 y mi N61 7.803.827 por los 100.000. Hoy, en este momento, ella va a contratar su seguro por una prima única de 328.517,45. Hoy tendría que pagar 328.517,45 para tener derecho, si está con vida a los 60 y mientras permanezca viva, cobrar 100.000 pesos anuales. Bien, después el punto B dice, ¿qué pasa si esta persona no cuenta con los 328.000? En caso de no poder realizar el pago de la prima única, el valor de la prima periódica a abonar en 10 pagos anuales. Es decir, pagar estos 328.000 en 10 cuotas anuales para cubrir ese seguro de 100.000. Entonces, lo que tengo que ver es cuál sería el importe de las cuotas que yo voy a pagar de acá a 10 años de este valor actual. Mi cuotita, B sub n por A sub 10 al 0,04 inverso. No está sujeta a ninguna probabilidad. Ella, el contrato lo fija y lo va a pagar. No está sujeto a que si está con vida o no. Entonces, mi renta es una renta cierta. Es la renta que nosotros conocemos, que veníamos conociendo. Entonces, la cuota para cubrir 328.517,45 por 1,04 a la 10 por 0,04 sobre 1,04 a la 10 menos 1. El importe de la cuota a pagar en este lapso de tiempo que todavía no está la cobertura del seguro
de 40.503,23. ¿Se entendió? Bien, vamos con el último ejercicio. Dice, calcule la prima única pura, después en teoría van a ver por qué se llama así, que debe abonar un hombre de 45 años para cubrir con un capital de 300.000 el riesgo de muerte. Calcule la prima única. La prima única siempre es ese valor actual que tengo que abonar hoy para tener esa cobertura de seguro. Calcule la prima única. La prima única que debe abonar hoy una persona de edad 45 años para cubrir con un capital de 300.000 el riesgo de muerte. Riesgo de muerte. Esta persona quiere cubrirse por las dudas, llegue a morir, entonces dejarle algo a sus herederos para que dicen que se hace para afrontar los gastos de sepelio y para afrontar la vida que tenían antes por un lapso de tiempo, digamos. Entonces, esta persona lo que dice es, tiene 45 años, quiere que se le pague si se llega a morir a sus beneficiarios 300.000. ¿Cuánto debería él pagar hoy para que esas personas tengan ese derecho? Y en el punto A dice, antes de cumplir 65 años. Antes de cumplir 65 años. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Yo tengo un seguro de la muerte donde esta persona tiene 45 años y quiere que el seguro le cubra desde este momento hasta los 65 años. Es un seguro sobre la muerte. Solamente quiere que le cubra esta parte. Si él se llega a morir, no sé, antes de los 65 años. Ejemplo, a lo mejor un papá que dice, por las dudas, hago un seguro hasta que yo tenga 65 años y a lo mejor terminen de estudiar mis hijos y entonces no se vean afectados por mi muerte, ¿sí? Entonces, yo estoy frente a un seguro sobre la muerte temporario. Va a cubrir desde acá hasta acá, por 20 años. La condición la condición para que ocurra esto es que él se muera y ahí va a tener derecho a cobrar esta persona, los beneficiarios, no la persona esta, 300.000 pesos. ¿Se acuerdan que los seguros de muerte eran con la letra A imprenta mayúscula? Entonces, los seguros temporarios de muerte eran igual a DX y en el numerador ya trabajo con el valor de conmutación de M para cubrir desde MX hasta MX más M por 300.000. Entonces, un seguro que lo cubra durante 20 años, él teniendo 45, de 45, M45 menos M65 por 300.000.
mi tablita. D45, 1.549.174, M45, 565.394,50 menos 327.915,30 por 300.000 es igual 45.988,22. Si él quiere si él quiere que sus herederos o beneficiarios cobren 300.000 por si llega a fallecer en este lapso de tiempo, en el día de hoy tendría que contratarlo por 45.988,22. Fíjense el importe chiquitito que va a pagar para recibir 300.000 pesos. ¿Por qué? Porque hay poca probabilidad de que este señor fallezca. Entonces, los importes a pagar son mucho menores, ¿sí? Distinto es si lo hubiera contratado a los 65 en adelante. Ahí ya va cambiando muchísimo la tabla. Después dice, después de cumplidos los 65 años. Entonces, después de cumplidos los 65 años. Después de 65 años. Es decir, él tiene 45, llega a los 65 y hasta el final de sus días quiere que tenga sus beneficiarios una cobertura. Entonces estamos frente a una diferida, o un seguro sobre la muerte, pero diferida. Siempre la base es el dx y en el numerador va a ser m. En este caso, mx más m. Por el importe a cobrar en ese momento, digamos. Entonces, en este caso son 20, 45, D45 y M65 por 300.000. Mi D45 es 1.549.174 y en el numerador 327.000 es 127.915,30 por los 300.000 63.501,32. Él debería pagar hoy, al momento de contratar el seguro, a sus 45 años, 63.501, para que sus beneficiarios tengan derecho a cobrar, si él llegara a morir después de los 65 años, 300.000 pesos. ¿Estamos, chicos? Me excedí un poquitito del horario, pero ya terminamos, digamos, la guía de trabajos prácticos.
Nos tenemos que ver el 8, creo que era la otra clase, el 8 de noviembre. Y bueno, cualquier otra cosita que necesiten, preguntan por WhatsApp, ¿sí? Bueno, profe. Chao. Bueno, Sí, gracias. sí, no sé si ya vieron el parcial, no me dijeron nada acerca del horario, así que supongo que debe ser el que ya venía para los que querían viajar para votar, digamos. Chau chicos, suerte. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chau, chau. Gracias. Hola, profe.